Que Dios te bendiga. Me habla Juan Emilio Morales Dávila. Soy el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Le doy la bienvenida para este momento en que estamos para compartir la palabra de Dios. Quiero leer en Primera de Reyes, en el capítulo 17, el primer verso. Dice de la siguiente manera: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La nación de Israel se había corrompido espiritualmente. Gobernante tras gobernante, la mayor parte de ellos se habían apartado de Dios y se habían dedicado a una corrupción moral y espiritual. La Biblia lo expresa de la siguiente manera: hizo lo malo delante de Jehová. Entonces, no solamente los gobernantes, sino los demás líderes, incluyendo a veces hasta los profetas, sacerdotes y el pueblo común y corriente, habían abandonado al Creador de todas las cosas, a Jehová Dios de los ejércitos, y apartándose de Dios, se habían dedicado a la idolatría, se habían dado a hacer mal a los demás, balanzas falsas, derramamiento de sangre, injusticias y tantos otros males que afectaban a la sociedad. Cuando un pueblo se corrompe, Dios no está ajeno a ello. Y aunque tenemos libertad para decidir qué vamos a hacer en nuestras vidas, como individuos, como familias, como una ciudad, también como una nación, Dios está atento a todo lo que acontece. Siempre hay gente que está en conexión con Dios. Siempre hay gente que no se ha dado a la vida corrupta y que claman a Dios de día y de noche, solicitando su intervención para que las cosas cambien, para que haya transformación y la realidad del pueblo sea de bendición y no de maldición. Y digo esto porque cuando el pueblo se corrompe moral y espiritualmente, en lugar de acarrear bendición de Dios, acarrea para sí maldiciones. La Biblia dice que todo lo que el ser humano siembra, eso también cosecha. Si uno siembra para las cosas que son malas, que están mal delante de Dios, ciertamente va a cosechar lo malo. Pero si uno siembra para las cosas de bien, para las cosas espirituales, entonces va a cosechar bienestar espiritual y también bienestar material y económico, relacional, familiar, y también una nación bendita por Dios. En este tiempo donde Elías tiene que intervenir como profeta, había llegado a gobernar un hombre llamado Acab. Cuando comenzó a reinar este hombre, que era un joven de 22 años, dice la Escritura, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y dice, más que todos los que reinaron antes de él. Eso aparece en el capítulo 16 de Primera de Reyes, en el verso 30. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entre las cosas que hizo, mire lo que afirma la Escritura: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él,
para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, este hombre llamado Acab fue el peor de los gobernantes porque se alejó completamente de Dios. Y dice la Biblia que hizo mucho más malo que los gobernantes anteriores. Se menciona a Jeroboam. Jeroboam fue uno que el reino de Israel estaba dividido en Judá, 2 tribus, e Israel al norte, 10 tribus. Y queriendo mantener al pueblo que él gobernaba, sin que bajaran a Jerusalén para adorar en el templo, adorar a Jehová, les hizo ídolos, le hizo becerros de oro para que se mantuvieran en ese lugar, y lo que hizo fue que provocó al pueblo a abandonar la adoración al Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, para entonces adorar ídolos. Posterior a eso, que ya el pueblo había adoptado ese tipo de corrupción espiritual, llega acá e hizo las cosas peor. Entre las cosas que hizo fue casarse con Jezabel, que era una princesa del pueblo de los sidonios, y que era un pueblo pagano, acostumbrado a servir a multitud de dioses, entre ellos Baal o los Baales, como le llamaban a la cantidad de dioses que tenían, y también a Acera. Estos dos se consideraban dioses de la fertilidad. En el caso particular de Baal, Dios también de la lluvia. La lluvia, muy importante, el agua, porque cae a la tierra, la hace germinar, la hace producir, y como consecuencia la gente entonces tiene alimento. Sin embargo, este tipo de corrupción moral y espiritual que hizo que el pueblo se diera a la idolatría y abandonara a Jehová Dios. Y cuando digo la idolatría y el ocultismo en todos sus niveles. Todo tipo de práctica de ocultismo, de hechicerías. Así que vino a Israel esta mujer llamada Jezabel, que se casó con Acab, que era el gobernante, y junto a ella trajo a todo un equipo de profetas de estos dioses, Baal y Acera. La Biblia menciona 450 profetas de Baal y 400 de Acera. O sea, había una multitud de ídolos que habían traído, y también a su vez una multitud de profetas que movían al pueblo, que el pueblo venía y los consultaba, como cuando la gente en este tiempo sale corriendo a los centros de espiritismo, a los centros de santería, de macumba, de cualquier tipo de práctica de hechicerías. Y allí el pueblo de Israel se corrompió. Al corromperse, tanto desde el gobierno, el gobernante, hasta el pueblo común y corriente, en lugar de bendición, vino la maldición. Como dije hace un momento atrás, Dios está atento a todo lo que sucede, particularmente atento a su pueblo, y en su pueblo se había hecho corrupto espiritual y moralmente. En las prácticas de ocultismo, las prácticas de idolatría, tanto de ese tiempo como de nuestro tiempo, una de las cosas que se hacía era tener prostitutas sagradas. Así que cuando la gente, pues, los varones iban a adorar a estos ídolos, las ceremonias que hacían tenían que ver con fornicación y otros tipos de prácticas que eran inmorales. Lo mismo pasa también en este tiempo. Así que el pueblo se fue corrompiendo. Juntamente con eso hubo injusticia, como dije al principio. También hubo derramamiento de sangre, o sea, mataban gentes. Y otros tipos de males sociales que provocaron la ira de Dios. Dios siempre quiere hacer bien. Sin embargo, tiene juicios que son juicios terapéuticos, no para destruir, sino para corregir, para atraer a la gente que se vuelva a Él
y entonces poder perdonar, restaurar y bendecir. Porque los juicios de Dios están enmarcados dentro de su amor. Quiere restaurar la relación del ser humano consigo mismo. Por eso, cuando hay estos tipos de males y el pueblo se va corrompiendo en extremo, hace su intervención para llamar al arrepentimiento. En esta ocasión llamó a un profeta llamado Elías. Este Elías, que era de los moradores de Galaad, recibiendo la revelación de Dios, vino delante de Acab y le hizo una declaración profética, un oráculo de juicio. Frente al gobernante, le dijo: no lloverá en estos años, sino por mi palabra. Cuando Elías hizo esa declaración, los cielos se cerraron, las nubes desaparecieron, la lluvia se alejó y comenzó a pasar el tiempo. Cuando esto sucedió, el pueblo comenzó a sufrir las consecuencias del juicio. Al no haber lluvia, comenzó a secarse la tierra, a secarse los arroyos, a secarse las otras fuentes de agua. La otra consecuencia es que las siembras no tenían el agua necesaria para germinar y para producir fruto, así que comenzó a haber hambruna. Comenzaron a movilizarse a ver dónde podían encontrar aquí y allá algún poco de agua o pastos para los animales o alimentos para el pueblo. Y todo comenzó a ir de mal en peor. Una consecuencia lógica es que cuando no solamente hay alimentos, no hay alimentos y se prolonga una sequía, mueren animales, mueren personas, vienen las plagas por causa de la cantidad de muertes, especialmente de animales que quedan en la superficie de la tierra. Y todo se va agravando. Un mal atrae a otro. Y el pueblo comenzó a sufrir gravemente todas las consecuencias de su desvarío, de su alejamiento de Dios. Como el que declaró aquella palabra que hizo que los cielos se cerraran y no hubiese lluvia, fue Elías. Acab con sus ejércitos comenzó a buscarlo por todas partes, tratando de conseguirles porque quería matarlo. Pero aquella declaración profética que decía: no habrá lluvia en estos años sino por mi palabra, fue una palabra que vino directamente de parte de Dios. Quien la habló no fue un falso profeta, sino alguien ungido por el Espíritu Santo que declaraba no su propia palabra, no el deseo de su corazón, sino la palabra proveniente directamente de Dios. Dios estaba atacando directamente a aquel que decía ser el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, el Dios de la agricultura, el Dios de la fertilidad. Atacó Dios directamente a aquello que la gente creía con relación a Baal. Si Baal es el Dios de la fertilidad, entonces Baal habría de hacer llover. Pero cuando vino aquella declaración, no habrá lluvia sobre la tierra en estos años sino por mi palabra, fue un ataque directo a lo que la gente creía con relación a ese ídolo. Ahora bien, yo tengo que decir lo siguiente: ¿por qué Dios aborrece los ídolos? Me detengo para que esa pregunta cale hondo en nuestros corazones. ¿Por qué Dios aborrece los ídolos? Según la Biblia, los ídolos son cosa vana. No tienen poder, no tienen autoridad.
Hay muchísimos textos en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que afirman claramente que los ídolos son cosa vana, que son dioses hechos de manos de hombre y que no tienen ningún tipo de poder ni autoridad, no tienen vida. Por ejemplo, en los Salmos 115, los versos 4 al 8, en el Salmo 135, los versos 15 al 18, una de las cosas que se afirma allí es que esos ídolos de las naciones tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca pero no hablan, oídos tienen pero no oyen, si no oyen y no pueden tampoco responder. Dice, tienen manos pero no palpan, pies tienen pero no andan, tienen que ser llevados de un lugar hacia otro. Y si usted mira la realidad de los ídolos en todos los tiempos, no tienen ningún poder ni autoridad, como dice el texto. Tienen pies, pero no andan y tienen que ser llevados de un lugar a otro. Así que ese tipo de dioses a los que la gente sigue alrededor de todo el mundo por engaños del maligno, no tienen ningún poder ni autoridad. Sin embargo, la gente cree a pie juntilla que les pueden ayudar y recurren a ellos en lugar de recurrir a aquel que hizo los cielos y la tierra, a Jehová Dios, el único Dios verdadero. Pero entonces, la pregunta de por qué Dios aborrece los ídolos, déjenme decirle lo que la Escritura afirma. Dios aborrece los ídolos porque detrás de esos muñecos o lo que sea que uno ponga, de esos ídolos, lo que hay de forma invisible son demonios buscando la adoración que debe ser dada a Dios. Déjenme ilustrarlo de alguna manera. Supongamos que esta botella de agua que tengo en mi mano fuera un ídolo. Y la gente viniera a presentarse delante del ídolo para rendir adoración. Pues esto no tiene ningún poder, ninguna autoridad, no tiene vida. Pero detrás, permítame representar yo a un ser vivo, detrás de forma invisible hay demonios que reciben la adoración que es debida a Dios. Sin embargo, la gente la rinde delante de un ídolo y quien está detrás buscando esa adoración son los poderes demoníacos. ¿Cómo puedo afirmar eso? La Biblia lo afirma claramente. Déjenme darle algunos textos. Porque hay un vínculo, hay una relación entre ídolos y demonios. Por ejemplo, la Biblia dice en Deuteronomio, en el capítulo 32, los versos 16 y 17 de la siguiente manera. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, con ídolos. Despertaron a celos a Dios con dioses ajenos, o sea, con ídolos. Dice, lo provocaron a ira con abominaciones. La palabra abominación lo que significa es algo que Dios aborrece. Dice el texto, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Es interesante la relación que establece el texto bíblico entre ídolos y demonios. Quiero enfatizarlo. Lo despertaron a celos con dioses ajenos, con ídolos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Y luego dice el texto, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Entonces, si están delante de un ídolo y están haciendo sacrificios, y el ídolo es algo sin vida, vano, ¿por qué Dios aborrece algo que no le puede retar en autoridad? Es porque detrás están los poderes del mal. Satanás y sus ejércitos buscando la adoración que se le debe rendir a Dios, ellos la reciben a través de los ídolos. Permítanme decir lo siguiente, algunas ciudades, inclusive algunos países, y cuando digo esto me refiero a su gente, son entregados a Satanás en pactos de hechicerías, de idolatría, cuando se adora a los ídolos. Quisiera poder buscar, yo sé que algunos anotan cuando escuchan estos mensajes,
Pero quiero citarles, por ejemplo, Jueces capítulo 2, los versos del 1 al 23. En otro momento usted con calma los lee. Allí se afirma precisamente esto que acabo de decir. La idolatría y la hechicería son muy comunes, no solamente en las demás naciones, sino también en nuestro país, Puerto Rico. Como consecuencia, vienen maldiciones que pasan de una generación a otra, porque curiosamente las creencias que nosotros tenemos las pasamos a las generaciones posteriores, a nuestros hijos, a nuestros demás familiares, a la gente que se relaciona con nosotros y tiene confianza en nosotros, y cuando tienen alguna necesidad le hacemos algún tipo de recomendación. Y ese tipo de práctica de ocultismo, de hechicería, de idolatría, pasa de una generación a otra de muchas formas. La Biblia habla de que el pueblo de Israel, en lugar de escuchar al Dios genuino, al Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, hicieron según la costumbre de los que le dirigían, en este caso Acab, y también hicieron como las demás naciones, que en lugar de temer a Dios y servirle, entonces sirvieron a los Baales, sirvieron a los ídolos, a los dioses ajenos. Como dije, estas prácticas acarrean maldiciones, y cuando vienen las maldiciones por causa de la práctica de la idolatría, del ocultismo, entonces junto con ello se le da derecho legal a Satanás y a sus demonios para actuar y dominar sobre la vida de esas personas. Las cautiva, las domina, les hace daño porque les engaña, los ciega espiritualmente, les hace que sean sordos espiritualmente a la palabra de Dios, ciega el entendimiento espiritual para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, para que la buena noticia de salvación quede escondida a sus corazones. Y como consecuencia llegan los males. Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece la hechicería, todo tipo de ocultismo, magia, macumba, santería, espiritismo, lo que sea. Cualquier nombre que haya tomado o se le haya dado. Así que cuando vienen todas esas situaciones de maldiciones por causa de estos males, Dios se airá. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero entonces Dios no se hizo el desentendido. Dios sabía que dentro de esa nación de Israel había todavía un gran número de personas que en comparación con la cantidad de todo el pueblo era entonces insignificante. Sin embargo, había un remanente que era fiel. Habían 7,000 personas que no habían doblado rodillas ante Baal para adorarlo. Cuando Elías el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios e impulsado a enfrentar a Acab, que era el gobernante, y a enfrentar a Jezabel y a enfrentar al pueblo, vino para declarar una palabra de juicio. La palabra fue la siguiente: no habrá más lluvia en estos años, sino por mi palabra. Ahora bien, Dios no desatiende a los suyos. Cuando Elías declaró esta palabra, estaba en medio de ese mismo pueblo. Así que la sequía lo iba a afectar de igual manera, pero Dios atendió sus necesidades. Les dio instrucciones concretas. En ese capítulo 17 de Primera de Reyes, yo leí originalmente el verso 1 como base, pero quiero seguir leyendo un poco el verso 2 en adelante. Miren lo que sucedió con relación al siervo de Dios. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos
Le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Qué maravilloso! Dios escoge unas aves que de costumbre se comen todo lo que encuentran a su paso, para demostrar su poder, su autoridad, su dominio sobre la creación. No solamente Dios detuvo la lluvia por una declaración profética de su siervo Elías, sino que ahora toma a su profeta, le da instrucciones, los envía al arroyo de Querit para que tuviese agua. Y allí, a la distancia del lugar donde originalmente hizo su declaración profética, Dios le dio orden a los cuervos para que le llevaran pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y que bebiera del arroyo. Cuando uno mira las Escrituras puede encontrar cosas maravillosas que declaran ese carácter de Dios de cuidado, de protección y de provisión para los suyos. A Elías mandó a los cuervos que lo alimentaran en la mañana y en la tarde, y proveyó el agua del arroyo de Querit. Pero uno mira a la Escritura, el salmista David, o rey David, cuando lo fue en su momento, hizo una declaración y dijo de esta manera: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, su descendencia, que mendigue pan. En el Nuevo Testamento uno puede escuchar la voz de Dios a través del apóstol Pablo, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, también dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmista David también en la antigüedad dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No importa cuáles sean las circunstancias que estén afectando a una nación, Dios toma a los suyos y les bendice y les prospera. Yo me imagino que al igual que Elías, que estaba agradando a Dios y cumpliendo el propósito de Dios, Dios hizo provisión de manera extraordinariamente milagrosa para que él tuviera todo lo necesario. Aquellos 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal, deduzco por el carácter de Dios que nos revela la Biblia, que Dios también les hizo provisión. Que aunque había una gran sequía, que aunque vino la hambruna, que aunque vinieron las plagas y vinieron las muertes y vinieron unas situaciones muy adversas por causa del juicio, el pueblo que estaba siendo fiel y el profeta que estaba siendo fiel recibieron para sus necesidades. Siguió pasando el tiempo, los meses, y el arroyo se secó. Así que Dios volvió a dar instrucciones a su siervo Elías. El verso 6 del capítulo 17, el verso 7 del capítulo 17 de Primera de Reyes dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Cuando un milagro termina, Dios hace otros milagros. En este caso de Elías, en su vida estaba viendo un milagro en proceso. Se terminó el agua del arroyo, así que le dieron vacaciones a los cuervos para que no tuvieran que traer más pan y carne. Yo me pregunto, ¿de dónde la conseguían? ¿De dónde la traían? Pienso que de alguna manera Dios la producía de forma milagrosa y que ellos podían entonces tomarla y llevarla. ¿Quién sabe de dónde aparecía? Pero Dios es Dios y hace las cosas de forma maravillosa. Pero entonces ahora, en ese milagro en proceso de hacer provisión para el profeta, en obediencia declaró una sequía como juicio de Dios para la nación que se había apartado de él. Entonces ahora le dice Dios al profeta, vino, dice la Escritura, el verso 8 en adelante, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
En Oriente, las mujeres no es como en el tiempo nuestro que pueden salir, trabajar, ganar su dinero, sustentarse por sí mismas. Los orientales, y particularmente en ese tiempo, las mujeres no eran contadas muy bien y dependían totalmente de su esposo o de hijos mayores de edad que pudieran suplir a sus necesidades. Una mujer viuda, pobre en extremo, Dios la escoge para que sustente, para que alimente al profeta que ha sido enviado a donde ella. Le dijo a Dios que se fuera a Sarepta de Sidón, porque ya él había impreso en el corazón de una mujer viuda y pobre que tenía un hijo, que sustentara al profeta. Otra vez está Dios haciendo milagros de provisión sobreabundante en medio de una situación adversa de sequía, de plagas, de muerte, de que la agricultura no producía. Allí Dios hizo provisión sobreabundante para este profeta. Le dijo, vete allá a Sarepta de Sidón, mora allí. Esta mujer viuda te va a alimentar. Miren lo que sucedió. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Estaba pidiendo oro. ¿Por qué? Porque si hay una gran sequía, el agua escasea, esta mujer tenía un poco de agua. No podía, bajo circunstancias normales y naturales, compartirla, porque era para su necesidad y la de su hijo. Pero miren lo que sucedió. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cualquiera que oye esto dirá, este profeta era un abusador, porque va a donde una mujer que es pobre. Y no solo le pide agua, que está extremadamente escasa, sino que ahora le pide que le haga una torta de harina. Uno podría pensar también, este Dios es un Dios injusto, porque pudo haber mandado a Elías, a alguien que tuviera alguna provisión mayor, que pudiera compartirla con este profeta. Pero cuando Dios quiere mostrar su gloria y su poder, coge lo más pequeño, lo que parece insignificante, y hace milagros para glorificarse, para que no quede lugar a duda que quien hace ese milagro de provisión sobreabundante es Dios y no las personas. Cuando Elías le pide no solamente agua, sino también le pide un bocado de alimento, de pan, ella respondió y le dijo, vive Jehová tu Dios. Esta era una mujer extranjera, pagana. No conocía a Jehová Dios, pero sabía que este profeta que había llegado a su casa servía a Jehová Dios de Israel. Y le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, alimento cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Lo último que le quedaba a esta mujer, un poco de harina, un poquito de aceite, estaba recogiendo un par de leños para cocinar ese poco alimento, comerlo y finalmente esperar a morirse, porque ya no tenían de dónde sacar alimento. La situación era extrema. La situación no se podía manejar con recursos humanos. Se necesitaba la intervención del todopoderoso Dios para que hiciera un milagro. Ella está sin esperanza.
Ella está diciendo, estamos aquí y nos vamos a dejar morir tan pronto nos comamos esto. Nada más tenemos. Pero cuando Dios quiere bendecir tanto a Elías como profeta y a su pueblo fiel, y quiere bendecir a aquellos y aquellas que temerosos de Jehová Dios sirven como instrumentos para bendecir al pueblo de Dios, a sus hijos, entonces Dios manifiesta su gloria. Puso palabra profética en los labios de Elías, y Elías les dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, quiero enfatizar eso, no está diciendo Baal, Dios de la fertilidad de los paganos, no está diciendo Acera, no está diciendo ningún otro tipo de Dios, sino que le está diciendo Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hay una gran diferencia cuando la gente va a buscar ayuda a los ídolos, a los dioses extraños, y cuando la gente se acerca a Dios y recibe su favor y su bendición. Jehová Dios es el único Dios verdadero. Es el que creó los cielos y la tierra. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero Dios ha mostrado su poder a través de los siglos, diciéndole a las naciones que no hay otro Dios como Él, que Él es incomparable, que Él es el Todopoderoso, que nada puede sustituirle, que cuando la gente busca ayuda en los ídolos no la va a encontrar, pero si la busca en Jehová, Dios de los ejércitos, hallará milagros y señales en su favor. Elías los recibió, y esta mujer que fue instrumento de Dios porque fue sensible a esa inspiración de Dios de servir al profeta cuando llegó, recibió el beneficio, y que en lugar de su desesperanza, porque decía, nos vamos a comer este último alimento, mi hijo y yo, y nos vamos a morir, Dios le hizo la provisión sobreabundante hasta el momento en que llovió sobre la faz de la tierra la lluvia hizo que la tierra germinara y produjera y volviera a haber alimentos. Yo tengo que decirte lo siguiente. Dios es el único Dios verdadero. Jehová Dios de los ejércitos. Al que nosotros los creyentes servimos. Debemos erradicar de nuestra vida todo tipo de creencia y práctica idolátrica y de hechicería. No conlleva bendición, sino por el contrario, maldición. Sin embargo, cuando nos acercamos al Dios que creó los cielos y la tierra, entonces su bendición se cierne sobre cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a salir de todo tipo de práctica de ocultismo y de idolatría y venir, dar tu corazón al Señor nuestro. Vamos a orar en esta hora y te invito a que ores juntamente conmigo. Que repitas esta oración, entregando tu corazón a Él, reconociendo que ninguno otro te puede ayudar sino solo Él, y entonces recibiendo su bendición, su favor, sus milagros y sus señales. Ora junto conmigo. Padre, es en el nombre de tu Hijo Jesús que vengo a ti, reconociendo que los ídolos de las naciones no me pueden ayudar. Pero tú que creaste los cielos y la tierra, que eres el Dios verdadero, tú tienes el poder y la autoridad para hacer grandes maravillas y milagros. Rindo mi corazón a ti. Pido perdón por mis pecados y pido tu ayuda de cuidado espiritual, de cuidado físico, de provisión material y económica,
y que en medio de la escasez y en medio de las enfermedades y en medio de los ataques de Satanás, tú seas mi guardador y mi ayudador, que como hiciste con Elías como profeta y que como hiciste con esta mujer viuda, traigas bendición a mi vida, a mi familia y a todas aquellas personas significativas para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte que si hiciste esta oración conmigo, busques tan pronto termine esta pandemia, porque terminará en algún momento, busques un lugar donde congregarte, en el país donde vives. Si vives en Puerto Rico y tienes la opción de llegar al área de Bayamón, te ofrecemos también el lugar de nuestro templo, nuestra iglesia, que es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en la comunidad Juan Sánchez, en Bayamón, Puerto Rico. Queda en la misma carretera de Sesco y de la Universidad de Puerto Rico. Al terminar el estacionamiento de esa Universidad de Puerto Rico, estamos nosotros y allí te esperamos con la ayuda de Dios. Dios te bendiga. También te quiero dar el apartado postal por si te place escribirnos. Apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Que Dios te bendiga mucho.